Bueno, chavalones, vamos a continuar con el problema número 3, que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, el tiro parabólico. ¿Qué está pasando aquí? Dice, se lanza horizontalmente una pelota, aquí estaría, aquí. Bueno, ahorita lo platicamos esa parte, con una velocidad inicial de magnitud de 5 metros por segundo. Aquí está su velocidad inicial. Debemos primero recordar, antes de seguir con la información, es que aquí están planteados los ejes de sistemas coordenados. Eso es muy importante, porque cuando hablamos de velocidades y posiciones, el problema nos está diciendo con el eje de referencia, donde está aquí el origen, que todo lo que esté para arriba vertical en Y es positivo. Todo lo que esté para abajo es negativo. Todo lo que esté para la derecha en X es positivo. Y todo lo que esté para la izquierda es negativo, pero aquí no hay nada. Entonces, como se lanzó horizontalmente, tiene una velocidad inicial. Ahorita la voy a llamar X. Voy a hacer cambios ahí porque es la velocidad inicial en X. Quiere decir que no hay velocidad inicial en Y en este caso. ¿Va? Porque se lanzó horizontalmente. Aquí está la magnitud de la velocidad en X. Inicial. Inicial dice ahí, ¿no? VOX va a ser. VOX. La pelota está en este punto aquí. Y en el problema ya está dibujado el vector que se le llama vector posición, que ya lo vimos en una clase. La coordenada en Y que es negativa, bueno, nos tiene que dar negativa, y la coordenada en X que nos tiene que dar positiva. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí vamos bien. Y esto que está en azul nos está diciendo, el problema nos está dibujando para que nos demos cuenta que más adelante lo tenemos que calcular, por algo nos los pone. Son vectores, ¿no? Vector velocidad inicial que ya la tenemos, posición en X, posición en Y me la piden, y las velocidades, junto con su vector posición y junto con su vector velocidad. Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso. Si nos damos cuenta, la trayectoria que aquí aparece en color negro es una trayectoria parabólica que hace el balón al pegarle. Sí, por eso es el tiro parabólico. Una trayectoria parabólica es una curva. No tenemos ángulo. Es muy importante aclarar esa parte. Quiere decir que las 4 fórmulas que hemos visto del tiro parabólico, las esenciales, no digo que nomás existan esas, hay otras que les expliqué en la primera clase, donde ya, si yo quiero calcular X max o Y max, ya está la ecuación dada y la puedo comprobar con esa. Pero la idea es sacarla de las ecuaciones 4 principales del tiro parabólico. ¿Qué me está pidiendo? Ojo, me pide su posición, quiere decir que me pide la coordenada en X y Y. O sea, me va a pedir X y Y. O sea, ubicar puntos, pues en el plano cartesiano, como lo hacían en secundaria, en primaria y en matemáticas. Y la velocidad, o sea, la coordenada de velocidad en X, velocidad en Y, ¿sí? Después de que pase este tiempo. Quiere decir que está ocurriendo. Como no tenemos ángulo, no vamos a trabajar con cosenos y senos de lo que viene las fórmulas 4 principales que hemos visto. Vamos a ver qué ocurre en el eje X. En X. Acuérdense que en el eje X, plebes, habíamos dicho que como se mantiene el MRU, pero las ecuaciones del MRU deben de quedar claros que pueden salir del MRUA, haciendo consideraciones. Ahorita vamos a ver eso. En el MRU, en el eje X, en todo este eje X, ya habíamos dicho que cuando uno hace una trayectoria parabólica, en el eje X la velocidad es constante, no cambia en cualquier punto. Si yo me ubico aquí, 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 la velocidad que esté proyectada en el eje X va a ser la misma. Esa información es importante tenerla bien estructurada para poder resolver bien un problema y empezar a desglosarlo poco a poco. Entonces, eso pasa en el eje X. Cuando no tenemos el ángulo, lo que tenemos que hacer, chavalones, es usar las ecuaciones del MRUA, sin olvidar que en el eje X no hay aceleración. Entonces, vamos a partir de ahí. La aceleración, primero estamos trabajando con el eje X. La aceleración en el eje X, sabemos que vale 0, porque es un MRU, donde la aceleración es 0 y su velocidad es constante, por definición. La velocidad en X, plebes, ya no las está dando. Es esta, la inicial, la que nos da el problema, ¿no? En el eje X vale 5 metros por segundo, ¿ok?
Me están pidiendo las cosas en 0.25 segundos. Ahí no importa. El 0.25 segundos no tiene nada que ver con el eje X y el eje Y. O sea, va para los dos. Perdón por la tartamudeada. ¿Sí? Eso es en el eje X. Ahora vamos al eje Y. En eje Y. En el eje Y está pasando el MROA. Aquí sí hay una velocidad, perdón, aceleración. Porque sí cambia la velocidad en el eje Y. Pero la aceleración va a ser en el eje Y actúa la gravedad. Aquí actúa la gravedad. Entonces quiere decir que es menos G. O sea, menos 9.81. Mientras en el eje X la aceleración vale 0 porque la velocidad es constante. En el eje Y no. La aceleración en Y es la gravedad negativa. Pero como nos dimos cuenta que nomás nos dieron velocidad inicial porque fue el movimiento horizontal, aquí está la velocidad inicial, quiere decir que la velocidad inicial en Y vale 0. ¿Ok? Entonces ahora sí, podemos partir de las ecuaciones que conocemos. ¿Qué nos está pidiendo primero calcular? Tengan en mente que nos está pidiendo X y Y. No las conocemos, o sea, las coordenadas. ¿Dónde quedó el balón? Aquí en este punto, ¿cuál fueron sus coordenadas? Ahí. ¿Sale? No se nos va a olvidar. Entonces, eso lo voy a poner en otro color. La ecuación, yo no puedo usar las ecuaciones del movimiento del tiro parabólico porque no tengo ángulo, pero puedo usarlas de las que se parten. En la clase número 1 de movimiento parabólico les enseñé cómo salían las ecuaciones del movimiento parabólico a partir de las del MROA, las 5 que vimos en clase. Una de las fórmulas, porque como quiero X y Y, me tengo que ubicar en esas dos primero, en la de X y Y. Una de las fórmulas es, en el eje X es la velocidad en X inicial. Bueno, no era velocidad inicial en X, era velocidad inicial por el tiempo. Pero como estamos hablando del eje X, voy a poner X ahí. Más un medio de aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué dijimos en el eje X? ¿Qué dijimos en el eje X? Que la aceleración vale 0. Entonces todo lo que contenga la aceleración en X en ese término, en este, vale 0. Porque la aceleración vale 0. Entonces no tiene caso seguirle ahí. Entonces, ¿qué queda? Solamente queda velocidad inicial en X por tiempo. Entonces, la fórmula va a ser velocidad inicial en X por tiempo. Bueno, le puedo hacer un lado ahí también. Tengo espacio. Nomás sustituimos. 5, que es la velocidad en X. Aquí está. En el eje X inicial. Por el tiempo. Estoy sustituyendo aquí, ¿no? Lo único que quedó. O aquí, la misma. 0.25 segundos. ¿Cuánto me va a dar X? Me da, según mis cálculos, 1.25 metros. Ya tengo la coordenada en el eje X. Ubiquemos qué es lo que me está pidiendo esto. Ahora me voy al eje Y. En el eje Y tenemos la fórmula misma, pero ahora con el eje Y. Con la variable Y. La velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto dijimos que vale la velocidad inicial en Y? Aquí está. Todo ese término se elimina si es 0, porque multiplicado por cualquier tiempo va a ser 0. Y esta aceleración, la que procede aquí, es la de la gravedad, es menos G. Quiere decir que va a cambiar el show de signo ahí. Va a quedar menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ya tenemos todo. Menos un medio de la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Si ustedes, bueno, el menos puede estar afuera o adentro del paréntesis, ¿no? Si ustedes observan, ¿qué tengo que hacer aquí? Sacarle la mitad de 9.81. Porque es un medio de 9.81. Y lo que me dé lo voy a multiplicar por 0.25. Y le voy a picar el botón cuadrado en la calculadora y me tiene que dar negativo 0.307 metros. Quiere decir que la coordenada, o sea, la posición del balón ya la tengo. Es 1.25 en X. Se me fue ahí.
metros, coma, menos 0.307. Y sí es cierto, en el eje vertical sí debe ser negativo. Sí cumple. Ya calculé la posición. Ya calculé esta y esta. Me falta calcular R. Si ustedes recuerdan en sus notas, R se conoce como vector posición. Lo voy a poner aquí. R es vector posición. Y simplemente se usa como aquí. Ya calculamos X y Y. Y ahora quiero R. Pues se forma un triángulo. Miren. Aquí está el triángulo. Donde esta es Y. Es la misma que esta. Pues ya tengo las coordenadas. Nomás aplico la fórmula de Pitágoras. Nuestro famosísimo Pitágoras. Para calcular R, si ustedes revisan en sus notas, es la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y ya tengo eso. ¿Sí? Será la raíz de X, ya la calculé, la pongo en paréntesis, 1.25 metros al cuadrado más, en paréntesis, menos 0.307 metros al cuadrado. Todo dentro de la raíz. Vamos a hacerlo por partes. Elevo al cuadrado 1.25 en la calculadora, tecleando el botón cuadrado, les tiene que dar 1.5625 metros cuadrados. Menos por menos, el cuadrado se va a hacer siempre positivo. Más 0.307 por 0.307, o nomás poniendo la calculadora 0.307 al cuadrado, les tiene que dar 0.0942 metros cuadrados. Luego sumo lo de adentro. Sumo 1.5625 más 0.0942, les tiene que dar 1.6567 metros cuadrados. Le saco la raíz a eso, plebes, al último, y el metro cuadrado también se afecta, se queda metro porque es distancia, es vector posición. Les va a quedar aproximadamente 1.287 metros, aproximado, ¿no? Por los decimales. Y acuérdense si ustedes recuerdan un poco, se van atrás al método analítico, a un triángulo también le sacamos el ángulo, este ángulo que está aquí, que es el mismo que este. ¿Sí? Se sacaba con le voy a llamar teta. Se calculaba con la tangente inversa. De hecho, en las notas de la primera clase del movimiento parabólico la pusimos de Y entre X. Tangente inversa, voy a sustituir los valores. ¿Cuánto vale Y? Menos 0.307. Es importante poner el signo entre 1.25 metros. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes primero en su calculadora es poner menos este valor entre este valor. Le van a dar igual. Después de que le den igual, le van a dar el botón Shift que está a su izquierda, arriba. Otros dicen 2ND en sus calculadoras. Y van a poner lo que tenían. Bueno, ya está tecleado en la calculadora. Y le van a poner el botón tangente. Y le van a dar igual y les va a dar un valor aproximado negativo de menos 13.799 grados. O 13.8 si quieren. ¿Por qué es negativo? Porque es este ángulo. Porque está del eje X para abajo. Es negativo. Que si yo quisiera saberlo desde aquí hasta acá, pues nomás a 360 le resto eso que me acaba de dar. Y ya les va a dar desde el origen. Ya calculé el vector posición. ¿Sí? Ahora me voy a ir a calcular el Vx y el Vy. Las velocidades ahí. ¿Eso es cómo se calculan? Pues muy sencillo. ¿Sí? Vamos a calcular las velocidades ahora sí. Es muy sencillo, vamos a tener que usar las fórmulas del MROA donde influye, perdón, ya calculé X y Y usando el MROA, la misma ecuación solamente que le cambié a Y, velocidad inicial en Y y eso. Ahora me voy a calcular, me voy a la fórmula, creo que era la fórmula número 3 de las ecuaciones que teníamos primero del MROA, que son 5 de las principales. Tenemos que V, pero le voy a poner, ya no es V final, va a ser Vx, porque es lo que quiero calcular. Va a ser V inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. En la fórmula, si ustedes la revisan, la 3 creo que es, si no me equivoco, va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero como estoy en el eje X aquí, le agrego X, nomás. ¿Sí? Y habíamos dicho que esta vale 0. Por la aceleración en el eje X vale 0, porque acuérdense que la velocidad es constante, no hay aceleración porque actúa el MRU. Entonces la ecuación queda más simple. Y aquí, plebes, estamos... ¿Y cuánto vale la velocidad inicial en X?
en el problema viene 5 metros por segundo. Y aquí estamos demostrando, plebes, que es cierto, en el eje X, en cualquier punto del tiro parabólico en el eje X, su velocidad es constante. Miren. Por eso no depende del tiempo ni de ninguna otra variable, nomás es lo que les da. Ya se dieron cuenta, pero en la velocidad en Y no. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es la fórmula? La misma, velocidad inicial en Y, más aceleración por el tiempo, pero en el eje Y, ¿no? La velocidad inicial en Y, acuérdense que la habíamos visto ahorita y era 0, ¿sí? No había. Queda, y la aceleración esta que está aquí es la gravedad, pero es negativa. Queda GT. Entonces, ¿cuánto vale G? 9.81 negativo, porque actúa hacia contrario a la gravedad, el movimiento, y el tiempo es 0.25 segundos. ¿Sale? Solamente quedó este término y por eso estoy sustituyendo. Que aceleración en Y habíamos dicho que es la G. ¿Cuánto da? Lo voy a poner abajo. La velocidad en Y, ¿sí? A 0.25 segundos nos da negativo porque va descendiendo el objeto. Entonces, me falta la velocidad. Es como el vector posición, me falta este. Pitágoras, ¿no? Es la resultante, vaya. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el método analítico? Que dibujábamos algo así. Hacíamos las coordenadas, pero como una es negativa y la otra es positiva, lo voy a poner por abajo. La velocidad en X es esta. Aquí podría dibujar un vector para acá, más grande, y este más chiquito. ¿Por qué para abajo? Porque es negativo, porque ese es el eje Y, este es el eje X. Y juntábamos, nos quedó en el cuarto, perdón. Esta velocidad inicial en X, esta es la velocidad inicial en Y negativo, juntábamos y esta es la velocidad. Y a este le voy a calcular el ángulo, va a ser chico el ángulo, más o menos. Le voy a llamar alfa. ¿Cómo lo calculábamos? Primeramente usar otra vez Pitágoras. Si yo quiero la velocidad, la que me está pidiendo es como el vector posición a raíz de Vx más Vy al cuadrado. Vamos. Sustituyo. ¿Cuánto vale? 5 metros por segundo la en X más menos 2.453 metros por segundo en Y. Elevo al cuadrado los dos. La primera me queda 25 metros cuadrados por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque también acuérdense que tengo que multiplicar 25 por 25 o buscan el botón cuadrado, le ponen 5 al cuadrado. Y los metros y los segundos también se elevan al cuadrado. Menos al cuadrado les queda más. 2.453 al cuadrado les queda 6.017 y también se elevan al cuadrado los dos. Sumo lo de adentro. Esto lo pueden hacer directo, ¿no? Yo lo hago para que lo entiendan. 31.017 se suman. Las unidades quedan siendo la misma. Y ahora sí, saco raíz y me queda de 5.69. Y como el metro cuadrado también afecta a la raíz, queda metro por segundo. Y es cierto, es lo que debe quedar. Y ahí termina el problema. Calculé XY, su vector posición, que es R, VX, VY, y vaya su vector velocidad, que es Pitágoras, que es la resultante, V. Y listo. Como el 4 está muy sencillo, lo voy a resolver en esta misma clase. Miren, dice, fíjense bien, dos grillos, Chirpi y Milada, así se llaman los grillos. Chirpi y Milada, son dos, ¿no? Saltan desde lo alto de un acantilado vertical. Sí, un edificio, lo que sea. Lo voy a dibujar aquí. Ustedes tienen algo así. Vamos a suponer que aquí, este va a ser el eje X. Voy a tomar en cuenta el eje Y aquí. De preferencia, vamos a suponer que aquí está el acantilado. Voy a poner en diferentes colores. A Chirpi lo voy a poner de un color y a Milada de otro. Salta desde lo alto de un acantilado vertical. Ese es el acantilado vertical. Vamos a poner que aquí está el edificio. O un acantilado, el que sea. ¿Sí? Pues resulta, dice que Chirpi simplemente se deja caer. Se deja caer. No crean que se sube. No. Estos no se van a morir los grillos. Espero. En ese momento. Y tardan en llegar al suelo. Vamos a poner que aquí está el suelo. ¿Sí? Voy a poner el suelo aquí. Tarda en llegar un tiempo de 2.7 segundos.
70. En tanto que Milada salta horizontalmente. Se vuelve como el problema pasado. ¿Sí? El Milada salta, Siren. ¿Sí? Salta así. Con una velocidad inicial en X, obviamente, porque salta horizontal, como lo que teníamos ahorita de la pelota del programa pasado, a 25 centímetros por segundo. Quiere decir que va a hacer esto. Este va a ser, y aquí va a estar ahora en el suelo. Cuando pasen 2.70 segundos. Ambos van a caer. No más que uno lo va a hacer verticalmente, o sea, este con el MROA y este con el tiro parabólico. Pero eso tiene una velocidad inicial. Quiere decir que en X. Quiere decir que en Y no. Vamos a ver qué dice. En tanto que Milada, el azul es Milada, ¿no? Salta horizontalmente con una rapidez inicial de 95 centímetros por segundo. O sea, salta así y como la pelota hace esto, ¿no? Todo se vuelve negativo en el eje Y, porque está por abajo del origen. ¿A qué distancia de la base? Esta es la base del acantilado. Aquí, perdón. Esta es la base del acantilado. Tocará Milada al suelo. Me está pidiendo X. Esto me está pidiendo. ¿Por qué Milada? Porque no está preguntando. Dice que ignoremos la resistencia del aire. Perfecto. No pensábamos ni tomarla en cuenta. Me está preguntando, fíjense. Ese es un problema del libro de Szymanski que realmente es muy sencillo, solamente que hay que hacer análisis para entenderlo. ¿A qué distancia de la base del acantilado tocará Milada al suelo? Se está refiriendo al azul. Ni siquiera me están preguntando por el rojo, o sea que lo vamos a ignorar a Chirpy. En este problema no lo pide, pero en el libro del Szymanski el siguiente problema habla sobre Chirpy. Por eso es que este problema en específico habla solamente sobre Milada, la que hizo el tiro parabólico. Esta no, porque estamos en el tema de tiro parabólico. Se vuelve como el problema pasado, solamente que en este problema piden la X. ¿Cuál es la distancia que hay a la que cayó de la base? Esta es la base del acantilado al suelo. Milada. Estamos hablando de Milada. No me interesa Chirpy. Lo voy a poner en azul porque me piden Milada. Antes que nada, recordemos que la aceleración en el eje X vale 0. Todo es en el eje X. Y que la gravedad actúa así, ¿no? Pero pues no voy a ocupar el eje Y. No me interesa aceleración en el eje Y en este problema porque me está pidiendo por el eje X. Entonces vamos a poner en el eje X, igual que ahorita. No tengo ángulo, no puedo usar las de tiro parabólico. MRU. Voy a agarrar la fórmula del eje X. ¿Se acuerdan que era la fórmula 5 de los 5 fórmulas del MRUA que pueden ser MRU si hago unas consideraciones? Era la 5, posición inicial, la posición final era igual a la posición inicial, más la velocidad inicial, pero ahora va a ser en el eje X porque estamos hablando del eje X, de la coordenada en X, por el tiempo, más un medio y era aceleración nomás, pero ahora va a ser aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿Pero cuáles valen 0? Como partió todo en el origen aquí, X0 vale 0 aquí. La velocidad inicial no vale 0, ¿no? Esta la vamos a convertir a metros por segundo, nos conviene. Porque la gravedad, porque hay que tener unidades compatibles segundos con los segundos del tiempo. Entonces esta la puedo dividir entre 100, me queda 0.95 metros por segundo, porque un metro son 100 centímetros. Entonces, ¿aquí qué se elimina? Ya dijimos que la aceleración en X vale 0, todo este término se elimina. Sí, se parece a la ecuación que nos quedó anteriormente. La X entonces es la velocidad inicial en X por el tiempo nomás. Sí, porque igual si se van a la anterior se van a dar cuenta de lo mismo. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial en X? 0.95 metros por segundo. En metros por segundo, ¿no? Que puede estar en centímetros por segundo, pero pues estamos más acostumbrados a este. Por 2.7 o 2.70, como le quieran poner, lo mismo. Al multiplicar se van a eliminar los segundos. Obviamente ustedes tienen que sospechar que tiene que quedar unidades de distancia, porque es X metros. Les va a quedar que Milada al tirarse de manera parabólica llegó desde la base del acantilado 2.565 metros. Y listo. Ahí acá el problema número 4. Con esto vamos a concluir la clase. Adelante.